Pues buenas tardes o buenas noches, bienvenidos, todavía no, como decía Miguel Ríos, a la librería Tercios Viejos en este viernes 9 de octubre, donde no sabemos muy bien si nos confinamos o desconfinamos. Podemos hacer un juego de palabras, ¿no? Estamos confinados, ¿quién nos desconfina? Pero bueno, lo importante es que estéis aquí. Gente que nos gusta toda la historia militar, objetivamente, sin pasión ninguna, y en este caso pues entiendo que os gusta la historia naval, ¿no? De la cual pues no habitualmente solemos tener aquí muchas presentaciones. Nosotros tuvimos una que se llamaba El buque del diablo, sobre el crucero de batalla Goeben en la Primera Guerra Mundial. Se ha presentado un libro de HRM que se llama Acorazados, que lo tenéis arriba, los principales acorazados que ha habido, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que son las cosas, pues bueno, somos un país, como digo yo, a las pruebas nos remitimos, ¿no?, entre los políticos y tal, de gente descoordinada. Y esta semana, esto con nuestros buenos amigos de HRM, o sea, en este caso, pues os lo estoy adelantando, o sea, con lo cual lo mismo no compráis ningún de los muchos libros que tenemos aquí sobre barcos y acorazados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, alguno específico sobre el Bismarck que hay de la editorial Galambuk. Yo en este caso, como de esto entiendo un poquito, no mucho, tampoco me pido pasar, no soy un especialista técnico en historia naval, ¿vale? Pero el libro está muy bien. Bueno, por lo que os decía, HRM probablemente la semana que viene saque, lo tendremos aquí, un libro sobre el acorazado Bismarck. Y me enteré con nuestro buen amigo Lorenzo de HRM pues esta semana. Digo, joder, coño, si lo llego a saber, digo, pues lo retraso una semana, pero bueno, estamos ya lanzados y esto. Bueno, para los que no me conozcáis, aunque yo creo que unos más, otros menos, yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios, cuento sobre el mismo rollo, Rafael, que es mi hermano, doctor en historia, Lucas Molina, dueño de Galambuk, y Augusto Fres Dalmau, que lo tenemos ahí y que al final esto se le queda pequeño. Y no lo digo como crítica, lo digo porque a lo mejor en noviembre ojalá hagamos un par de eventos con Augusto, pero sea fuera de aquí. Entonces ya os lo anunciaremos pues por redes sociales, por la página web. Bueno, entrando en el meollo de la cuestión y no enrollándome mucho, voy a procurar intentar hacerlo lo más ameno posible. ¿Por qué un día al Bismarck? Pues, ¿cómo surgen estas conferencias? Pues bueno, sabéis que estamos en periodo de pandemia, para que veáis lo que es el back office de lo que es el proyecto Tercios Viejos. Antes llamábamos a 5 autores y había 6 que querían venir. Ahora llamamos a 5 y no viene uno. Uno está confinado, otro es grupo de riesgo y tal. Entonces, hablando con Rafa, me dijo, oye, dice, móntate una conferencia. Coño, si es que ya me tenéis muy visto, o sea, me estáis sacando a mí. Aunque me veis aquí, no me gusta mucho estar en público. O sea, de hecho, yo soy de todo este tinglado que tenemos montado, soy el que llevo un poco la parte oscura, ¿no? Las facturas, el control de gestión y estas cosas. Aunque obviamente me gusta mucho el tema de la historia militar. Entonces me fui a la biblioteca de mi casa y dije, a ver, ¿qué tema conozco que me mole mucho y que no tenga que tardar más de 48 horas en montar una conferencia? Pues el acorazado Bismarck. ¿Por qué? Yo me acuerdo que muy de pequeñito, o sea, había una película, que era, un día en blanco y negro, película británica, con el buen gusto que tienen los sajones para hacer este tipo de películas, y la verdad es que no estaba mal. Es una película muy añeja. Vale, y eso a mí me dejó marcado. O sea, yo siempre pensaba los acorazados, los americanos, cosas así. Y entonces, pues bueno, surgió, y a partir de entonces yo prácticamente, o sea, el Bismarck para mí es como una especie como de imán. O sea, cuando sale algo y decís, ¿cómo es posible? Pues bueno, pues que veáis, HRM saca un libro sobre el Bismarck, o sea, y bueno, es como quien dice, y sale Stalingrado, bueno, pues vuelve a salir Stalingrado una y otra vez, ¿no? O sea, hay temas que yo creo que son clásicos, que son leyendas dentro de la historia militar, ¿no? O sea, pues el desembarco de Normandía, bueno, yo os digo una, y además esta me la apunto. Hay yo qué sé, Despertaferro va a sacar, por ejemplo, ahora creo que es en noviembre, va a sacar una revista de las que saca, bueno, sobre el general Castell, el séptimo de caballería, Little Bighorn. O sea, no sé, bueno, pues esa me la apunto yo. O sea, Little Bighorn, lo único que me queda es ahí a Montana a ver el campo de batalla. El Bismarck, bueno, pues este pedazo, como ya chiquito alcanza, este pedazo de barco que veis ahí, este es el acorazado Bismarck,
una de las muchas fotos que había haciendo mientras hacía pruebas, con unas vendas de señalización, camuflaje, que tenéis en los lados. Bueno, pero el acorazado Bismarck hay que verlo en un contexto, ¿vale? En el contexto de lo que era pues la guerra en el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial. Y esto viene de atrás, la Marina de Guerra alemana fue una marina, vamos a decir, joven. O sea, la carrera de armamento, el Tratado de Londres, impuso una serie de restricciones a la marina alemana derrotada en la Primera Guerra Mundial. Marina que a su vez había intentado competir en desventaja porque llegó tarde, o sea, la tradición naval es británica, como todos sabéis. Llegó tarde, pero se comportó, la verdad es que de una manera bastante digna durante la Primera Guerra Mundial. La batalla de Jutlandia, que es el mayor choque en buques, en acorazados que todos conocéis, pues bueno, fue una victoria, vamos a decir, táctica alemana por el número de buques hundidos. Pero sin embargo estratégicamente, o sea, a partir de 1916 los británicos dominaron el mar, ¿vale? O sea, la flota alemana de alta mar no volvió prácticamente a hacer salidas. A partir de ahí, pues bueno, la flota alemana, con la subida al poder de Hitler, se reinventa y entonces empiezan. Pues bueno, pues el señor este que veis aquí en la imagen es el gran almirante Raeder. Pues bueno, uno de los padres de la nueva marina alemana, de la Alemania nazi, y van haciendo pues cosas curiosas, ¿no? O sea, empiezan a salir los primeros acorazados de bolsillo, empiezan a salir unos cruceros ligeros, a salir el Karlsruhe, que bueno, algunos diseños no están, vamos a decir, bien conseguidos, y sobre todo, por supuesto, en número no pueden competir con lo que era la flota británica y la americana, ¿vale? Incluso la flota japonesa era bastante más potente que la alemana. Si comparamos, o sea, sabéis la cantidad de acorazados. Solamente en la batalla de Midway los japoneses perdieron 4 portaaviones. La flota alemana tuvo el proyecto del portaaviones, el Graf Zeppelin, que se quedó en proyectos. Si el Graf Zeppelin se hubiese unido al acorazado Bismarck con su gemelo el Tirpitz o los cruceros pesados el Sarnos y el Genesio, probablemente hubiese sido como llaman los americanos, una task force realmente importante en el Atlántico. Pero también es cierto que les fallaba un poco la estrategia, siendo los almirantes alemanes personas, vamos a decir, correctas en el desempeño de sus funciones. Y aún así también la flota alemana tuvo que empezar de los restos que le quedó en la Primera Guerra Mundial. Por eso os he colocado aquí abajo a la derecha. Este es el comienzo de la de la Segunda Guerra Mundial. El primer cañonazo, como dicen, el primer cañonazo gordo, no lo hizo la Luftwaffe ni la Wehrmacht, fue la Marina alemana. Ese es el viejo acorazado, es un pre-Dragonaut, o sea, es un acorazado viejo, o sea, con un diseño obsoleto, es Schleswig-Holstein. Siempre me sale este nombre, pues es los ducados daneses, ¿no? Bueno, pues el primer bombardeo a las defensas polacas en Westerplatte fue de la Marina alemana. A partir de ahí, la Marina alemana, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, su campo de acción original o natural es la batalla lo que se llama la batalla del Atlántico. Y empezamos en 1939. Los acontecimientos que vamos a hablar hoy del Bismarck se desarrollan en mayo de 1941. ¿Qué ocurre en estos 2 primeros años? Bueno, en primer lugar, hay muchísimas fotos, porque vamos, como digo, fue casi una batalla hecha en directo, ¿no? Fue las correrías del Admiral Graf Spee, uno de estos acorazados de bolsillo, una maravilla. Yo creo que fue el primer diseño realmente bueno de la industria alemana naval. Y bueno, empezaron a hacer guerra de corso contra la flota británica, o sea, e intentar estrangular la estrategia de estrangular la economía de los aliados, ¿no? El Graf Spee, como sabéis, y veis ahí la foto cuando se autodestruye, es cazado por una serie de cruceros, el Exeter, entre otros, inferiores en armamento, pero
por una serie de circunstancias, una mala interpretación de la situación estratégica, se decide hundirlo. El capitán Langsdorff, creo que se llamaba, deciden hundirlo en el Río de la Plata. Tiene que salir, tienen una serie de horas para salir, y piensa que van a venir muchas más unidades británicas y que lo van a... Entonces decide autohundirlo, cuando realmente podía haber salido y a lo mejor haber escapado. A partir de ahí, o sea, hay una serie de... aún así, una serie de salidas de unidades de superficie alemanas. El Admiral Hipper, el Admiral Scheer, son cruceros de batalla, cruceros pesados, el Genesee y el Charnos, con distintos resultados, pero no les va mal. Lo que sí que es cierto es que empieza a surgir lo que realmente... Hombre, a mí me gustan los barcos, los submarinos me atraen, pero realmente lo que sí que hizo pupa a los aliados fue la guerra submarina. Aquí el que veis es el almirante Dönitz, y arriba pues la torreta de un U-boat, ¿vale? Quitando a lo mejor situaciones específicas, pero eso es más, entre comillas, de cada galería. Pues lo que hizo el U-47 entrando en Scapa Flow y hundiendo al Royal Oak, ¿no? Pero bueno, lo interesante fue la cantidad de toneladas que hundieron de buques mercantes y que llegó en un momento determinado a poner en peligro el esfuerzo de guerra aliado. Entonces, como todavía en estos primeros años se pensaba que las unidades de alta mar alemanas podían hacer esa guerra de corso, que hacían también otros corsarios alemanes, corsarios camuflados, ¿no? Que eso también es otra historia bastante interesante. Pero bueno, esa es otra parte. Pues deciden hacer, en ese momento, el acorazado más poderoso que había en aquel momento. Superaba a cualquier acorazado, a cualquier acorazado británico. Los americanos también. La serie Missouri no sale hasta un poquito de años después, y por supuesto los acorazados más grandes, el Yamato y el Musai, japoneses, no llegan hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empiezan a construir lo que es el Bismarck. El Bismarck se construyó en dos unidades, el Bismarck, que es el más famoso, y otro que todos conocéis, que era el Tirpitz, que tuvo una historia menos heroica, también habla de Mordor, menos heroica que el Bismarck. Aquí, fotos de la construcción. La verdad es que, ya os digo, en estos 2 días que me he preparado o me he refrescado esta historia que tanto me gusta, la verdad es que hay muchísimo material gráfico a quien os guste la historia del Bismarck, ¿vale? Son distintas fases de la construcción. Podemos dar una serie de datos. Lo que se tarda en construir un bicharraco de estos son unos cuantos años. El desplazamiento era 41.000 toneladas en lastre y 50.000 a plena carga, una barbaridad. El largo, la eslora, 250 metros, o sea, para que veáis una idea, un campo de fútbol reglamentario son 90 metros, imaginaos lo que medía la velocidad, una velocidad bastante, velocidad y autonomía, porque no olvidemos que estos barcos, no se produjeron batallas navales al estilo de la Primera Guerra Mundial, o a lo mejor como pudiera ser, puedo ir dando pinceladas de lo que, por comparar, pudo haber en el Pacífico, como por ejemplo la batalla del Golfo de Leyte, ¿no? Por decir, donde hay hubo cañones, o las batallas mejor ejemplo que me gusta más, las batallas de Guadalcanal, entre los cruceros japoneses y los cruceros norteamericanos. Tenía mucha autonomía. Lo que se trataba era de poder estar mucho tiempo amenazando las líneas de comunicación en el Atlántico de americanas. América no había entrado en mayo en la guerra, pero ya se decantaba hacia el esfuerzo aliado y británicas. Vale, una velocidad aquí pone 29 nudos, probablemente en pruebas yo creo que dio un poquito más. Y por ejemplo, la tripulación, más de 2.000 personas. Y a eso lo unís, que es el almirante, hablemos de Lutyens, que fue el que hizo su insignia en el Bismarck, iba ahí con un estado mayor, que siempre había un poquito más de gente. El armamento, el armamento principal, colocado. A ver, pero es que no había pasado la diapositiva. Pues lo tenéis aquí, el armamento principal, las 4 torres, Antón, Bruno,
César y Doda, ABCD. Los barcos alemanes siempre se ponían esos nombres a las torres principales. 8 cañones de 381 milímetros y luego el armamento, pues en ambos lados, babor y estribor, pues de 150 milímetros. Yo lo único que veía, el armamento antiaéreo, sobre todo en el Atlántico, si lo comparas luego sobre todo con los últimos años de la guerra en el Pacífico, bajo mi punto de vista, y esta es opinión personal, aunque se cuidó, era escaso. De hecho, el Bismarck fue atacado 2 veces y eso fue una de las causas o si no casi la principal causa de su hundimiento. Los aviones Swordfish británicos, que tampoco eran una maravilla, como punto de vista lentos, y no derribó ninguno. O sea, muchos llegaron dañados y tal, y entonces eso es falta de armamento antiaéreo. Pero es cierto, vuelvo a repetir, que el estilo de guerra, sobre todo en 1941, era un poco distinto. Bueno, la operación del Bismarck se llamó Operación Rheinburg, no sé cómo decir, a ver si está mal escrito, Operación Rhein. La idea, aquí veis al almirante, su traje de gala, al almirante Gunther Rüttgens, y abajo, esto saludando a una guardia de honor, está el capitán de navío Lindemann, ¿vale? Este señor de aquí. Porque como sabéis, o sea, un almirante entraba en el barco, pero el barco en sí mismo tenía un capitán. Bueno, tampoco son perfiles especialmente llamativos. Rüttgens decía que era una persona, un buen marino, buen profesional, no muy dado a mostrar sus sentimientos ni crear equipo con sus subordinados, pero un marino correcto, vamos a decirlo. La foto de arriba, esto tenéis al canciller Adolf Hitler, pues bueno, visitando el Bismarck antes de zarpar. La idea de la operación, ya os digo, era en principio hacer guerra de corso en dos áreas. Atlántico Norte, el Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen, y en el sur el Geneseo y el Scharnhorst. Salía a la vez y separar a las fuerzas británicas para perseguirles y que sobre todo que los convoyes quedasen desprotegidos. La operación empezó a fastidiarse, vamos a decir, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Los 2 cruceros pesados alemanes que os he comentado, el Scharnhorst y el Geneseo, habían vuelto a principios de 1941 a la base naval de Saint-Nazaire, Brest. Bueno, me permitís esta laguna mental. El caso es que estaban dentro del área de influencia, obviamente, de la RAF. O sea, y ni tiene que decir, o sea, que los acribillaron en los diques donde estaban, hasta tal punto que uno de ellos quedó absolutamente dañado, el Geneseo. Entonces, con lo cual, de 4 unidades pesadas que iban a salir, ya se quedaron solamente 2. Con lo cual, pues bueno, la concentración facilitaba la concentración de fuerzas de la Home Fleet, de la Royal Navy. Royal Navy, pues bueno, la Royal Navy, vamos a decir que a lo mejor no eran especialmente barcos tan técnicamente, esto es un poco como los tankers, ¿no? Los tankers más bonitos, lo más con el armamento más especial, más sofisticado, pues los Panther, los Tigre alemanes, pues con los barcos en los acorazados, sobre todo al comienzo de la guerra, lo mismo. El que veis aquí es de la serie King's. Este es el King George V, es un acorazado muy aceptable. El otro era, por ejemplo, el Prince of Wales, que se enfrentó en la batalla del Estrecho de Dinamarca. Los portaaviones, esto me parece, no sé si es el Victorious o el Royal, con estos aviones que lo hemos dicho. Estos son los cruceros que había, el Norfolk, Suffolk. No sé si habéis estado en Londres, pero si os gusta esto, visitad el Belfast. Es muy bonito, es una maravilla. Yo, la última vez que estuvimos ahí, llevaba muchas años siempre yendo a Londres y nunca digo, mira, esta vez no nos escapamos. Y además, lo bonito de estos casos es que ya no es ver en sí mismo el barco, sino el museo que tiene dentro. O sea, es realmente, vamos, te puedes tirar una mañana y te falta tiempo. Bueno, pues era una flota realmente muy poderosa, o sea, y sobre todo muy profesional. Y era profesional porque tenía marinos, vamos, aquí no tenían, en la Segunda Guerra Mundial
me decís, oye, alguien parecido a los, ya no digo a Nelson, sino a Jellicoe, a algunos de los grandes almirantes británicos de la Primera Guerra Mundial, a Beatty. Pues no, tenías bueno, pues a estos señores, Holland, por ejemplo, es el almirante Holland, esto que se hundió con el Hood, ¿no? Y bueno, el gabinete de la Royal Navy, el almirantazgo, eran personas, vamos a decir, vuelvo a repetir, muy profesionales. Aquí tenéis al otro lado, es el comandante en jefe de la Home Fleet. Y bueno, pues estos señores se tuvieron que enfrentar pues a la salida hacia el Atlántico del Bismarck, ¿vale? Lo primero en todas estas cosas es localizada al barco. Esta es una foto bastante famosa en el fiordo noruego. Este de aquí, es el Bismarck, fotografiado por un avión de reconocimiento británico. Esto de aquí son mercantes, ¿vale? Mirad la diferencia de tamaño. Y este es el Bismarck saliendo de los fiordos hacia el norte. Vamos a decir, como digo, en estos casos lo mejor es un mapa, que vale incluso más que una imagen, ¿vale? Y la verdad es que, o sea, un mapa de lo que es la campaña del Bismarck, dentro de lo que cabe, es bastante fácil, o sea, es bastante lineal, no tienes que estar viendo, no sé, como el mapa de la batalla de Waterloo, a las 10 horas estaban así, a las 12, o sea, que va cambiando. Un poco adelantándonos a la historia, que todos lo conocéis, el Bismarck desde Alemania llega a Bergen, se une al Prinz Eugen, y lo que hacen es para evitar lo que es la Home Fleet, va por el norte de Islandia y llega al estrecho de Dinamarca. Mientras tanto, pues bueno, las distintas unidades británicas, pues bueno, el Hood y el Prince of Wales se fueron a por ellos, porque el Norfolk y el Suffolk, dos cruceros, vamos a decir, cruceros ligeros, o cruceros a secas británicos, lo estaban siguiendo y lo iban detectando. Es cierto que al principio el Bismarck aprovechó para salir y estar unas cuantas horas indetectable, aprovechando el mal tiempo que había en Noruega, ¿no? Pero al final, prácticamente durante toda la campaña, el Bismarck aparecía y desaparecía como los ojos del Guadiana, pero los británicos realmente nunca acabaron de perderle de vista. A lo mejor, bueno, casi mejor adelantándome no me quiero adelantar la historia, ¿vale? Dejamos al Bismarck con el Prince Eugen por aquí, en los estrechos de Dinamarca. ¿Qué es lo que...? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la pareja de baile del Bismarck. Es un barco que, bueno, yo cuando oí la historia del Bismarck, luego he ido descubriendo que había un montón de cruceros alemanes, acorazados como tal. Acorazados como tal estaban los acorazados de bolsillo, la serie Graf Spee, y el Bismarck y el Tirpitz. Luego el resto son cruceros pesados. Y el Prinz Eugen, curiosamente, fue de los pocos cruceros pesados alemanes que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. O sea, al final esto fue botín de guerra y fue hundido en pruebas nucleares en 1946, creo, ¿vale? El capitán de navío que estuvo a su mando hasta prácticamente 1942, porque sobrevivió obviamente a la Gamel Bismarck, es Brinkmann, que lo tenéis aquí, Otto Brinkmann y tal. Una cosa característica de los cruceros, de los barcos de superficie alemanes, es que prácticamente era muy difícil distinguirlos. O sea, si veis aquí cuál es el Prince, esto de aquí, cuál es el Bismarck y cuál es el Prince Eugen, ¿no? O sea, son mediante, o sea, la disposición de las torretas, o sea, simplemente la diferencia es prácticamente por el tamaño. Si veis aquí abajo, esta sí que es una foto del Prince Eugen, es prácticamente, lo veis, dice, pero si es el Bismarck, un poquito más reducido, ¿vale? Bueno, pues ya que hemos presentado a los contendientes, pues vamos, yo creo de las partes más interesantes de la charla. La batalla del estrecho de Dinamarca. Esto, si fuera un combate de boxeo, esto se decidió por KO prácticamente en el primer asalto, ¿vale? Los contendientes de los alemanes, pues aquí tenéis el Prince of Wales, ¿vale? Que bueno, que tampoco fue un barco que tuvo mucha suerte. O sea, yo voy un poco contando lo que pasó con cada uno. Como sabéis, fue hundido por los japoneses al comienzo de la campaña en el Pacífico. Bueno,
intentando amenazar los desembarcos japoneses en la zona de Malasia. Y este de aquí es el Hood, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del Hood. El Hood era un crucero de batalla con un tonelaje, un armamento muy parecido al Bismarck, ¿vale? Pero, y ese es el gran pedo que tuvo y el que selló su hundimiento, el pedo era el blindaje. Holland era consciente que el blindaje lateral era prácticamente igual que el de Bismarck, pero al ser un barco de la Primera Guerra Mundial adolecía de algunos fallos. Era el blindaje que había de cubierta. ¿Eso qué significó? O sea, imaginaos un combate entre un acorazado y un crucero pesado de ambos bandos, pero con ligeras características. Holland lo primero que hizo, que además es su insignia en el Hood, fue intentar acortar distancias. ¿Por qué? Porque sabía y era consciente que a corta distancia tenía prácticamente las mismas posibilidades que el Bismarck. Sin embargo, a larga distancia los proyectiles del Bismarck iban en caída, o sea, hacían ángulo. Y eso fue lo que pasó. Al empezar el combate, o sea, en primer lugar, hubo un fallo por parte de los buques británicos en elegir el blanco. Pensaban que el buque que iba en cabeza era el Bismarck y era el Prince Eugen, y se dirigieron los cañonazos al crucero pesado, que era menos potente. Entonces, es cierto que la artillería alemana, el director de tiro del Bismarck, o sea, hizo un trabajo excelente. Creo que de hecho fue uno de los pocos supervivientes que hubo y escribió sus memorias. El caso es que, pues bueno, prácticamente empezaron a horquillar al Hood y al Prince of Wales a los 3 o 4 minutos de empezar el combate. Y hubo un primer impacto en el Hood que provocó una llamada enorme sin consecuencias. Pero prácticamente a la cuarta y quinta salva, uno de los proyectiles del Bismarck entró, lo que os comentaba, entró por la zona menos blindada de cubierta, llegó unos pañuelos de munición y hizo estallar el barco. Lo partió en dos. En cuestión, aquí hay unas fotos. Este de aquí arriba es el Bismarck, se ve sus características, torres y tal. Y estos son los buques británicos, O sea, ahí está ardiendo el Prince of Wales y esto es el Hood, o sea, hundiéndose. El Hood, o sea, se fue al fondo del mar, o sea, los 1000 y pico marineros que había ahí, hubo solamente 3 supervivientes. O sea, la guerra en el mar ha sido, el porcentaje de bajas es alto. Es como dicen a veces también los pilotos de bombardeos, pues bueno, que sepáis que el arma que más en porcentaje sufrió más bajas en la Segunda Guerra Mundial era el arma de submarinos de los alemanes, o sea, es un porcentaje elevadísimo. El caso es que, bueno, a los pocos minutos el Prince of Wales se quedó solo frente a los dos buques alemanes. El Prince of Wales tampoco, vamos a ver, es que le sobraban los medios, me explico. El Prince of Wales prácticamente había salido de reparación de astilleros, ¿vale? O sea, de hecho llevaba personal civil en el barco. Una de las torretas hizo un primer disparo y luego se quedó inutilizada. El caso es que, bueno, empezaron a centrarle los tiros los buques alemanes. Uno de los impactos, o sea, mató a toda la tripulación que había en el puente de mando, sobre el capitán de navío Leach, creo que era el único superviviente. Pero bueno, el Prince of Wales pudo mantener la distancia y romper el contacto. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues empiezan los considerandos. El Bismarck es cierto que no tuvo bajas, o sea, no tuvo bajas. De hecho, la primera baja es una cosa que no sabía, descubrí antes de ayer leyendo, es en uno de los primeros ataques aéreos de los barcos de los aviones británicos. Pues bueno, una de las bombas hace que se mueva el barco y un marinero pues sale despedido y se pega un golpe y se muere, ¿no? O sea, es decir, no hubo bajas, o sea, el Bismarck no tuvo bajas, pero sí que tuvo impactos. Y uno de los impactos, lo primero que hizo, le pegó en la proa. Eso le hizo embarcar pues unas cuantas toneladas de agua, perder combustible y por lo tanto autonomía para dedicarse a la guerra de cosas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, o sea, el Bismarck, en lugar de salir a mar abierto,
tuvo que empezar a pensar en retornar de nuevo a Brest, a las costas de Francia, ¿vale? Bueno, pues como os podéis imaginar, el Hood, que era, vamos a decir, uno de los buques históricos de la Marina Británica, pues bueno, se produjo la mayor persecución, rastreo aeronaval que ha habido en la Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente todo lo que tenían los británicos, dos portaaviones, el Victorious y el Ark Royal, acorazados, bueno, pues el gemelo, el King George V, el Prince of Wales, que a pesar de los daños sufridos se mantuvo. Los acorazados, el Repulse, el crucero de batalla, el Reno, bueno, la Fuerza H, que salió desde Gibraltar, todos se fueron a localizar al Bismarck y a vengar la pérdida del Hood. Los que mantuvieron el contacto, esto fueron, pues bueno, como siempre, los cruceros británicos, manteniéndose en una instancia prudencial. De vez en cuando el Bismarck lanzaba alguna salva, pero los británicos, en sentido buenos profesionales, supieron mantener la distancia. Hasta que en un momento determinado, Lutyens, que sabía, o sea, hacían siempre el mismo movimiento en zigzag, y los británicos sabían que cada 2 o 3 horas había un cambio de rumbo. Aprovechando, os podéis imaginar que el Atlántico Norte en el mes de mayo, pues bueno, muy buen tiempo no hacía. Entonces, aprovechando una de las zonas de baja visibilidad, aquí veis el gráfico. Estas las líneas azules son el Suffolk, el Norfolk y el Prince of Wales que va detrás. Pues el Bismarck, en lugar de seguir el mismo camino, cogió, aprovechando que no se veía nubes bajas, cogió y cambió el rumbo. O sea, es decir, les dejó pasar de frenada. A partir de ahí, o sea, durante unas horas, los británicos no tienen ni idea de dónde está el Bismarck. Lanzan aviones para localizarlo, y no hay manera. Hasta que, bueno, pues aquí veis esta foto de aquí abajo. Este es el Bismarck. Esta es una foto hecha desde creo que un Catalina, uno de los aviones de reconocimiento. Y a partir de ahí se lanzan los aviones británicos del portaaviones del Victorious, se lanzan contra el Bismarck. Vuelvo a repetir, es curioso, ¿no? El Bismarck no derribó, como os comentaba, ningún avión, y los impactos que de los aviones torpederos que se lanzaron contra él, en principio no fueron fallados, ¿vale? Aquí veis una foto del Bismarck, lo que os decía, iba hundido de proa, por el tema, no es que esté entrando, es que iba hundido, ¿vale? Iba hundido de proa. Pero el resultado es que al final hubo un impacto de suerte, vamos a decirlo. El impacto de suerte fue aquí. Uno de los torpedos pega en la popa y pega donde están el timón y las hélices, ¿vale? Eso que ocurre, al pegar ahí destroza el timón y lo deja bloqueado. ¿Y qué es lo que ocurre? El Bismarck, o sea, aparte de perder velocidad, o sea, coge y se queda de tal manera, o sea, que no tiene manera de maniobra. O sea, se va contra la flota perseguida. Hay aquí muchas versiones. Se dice que se bajó un buzo de la tripulación de Bismarck a ver si se podía desbloquear. Dicen que se ofreció la Cruz de Hierro a aquel miembro de la tripulación que consiguiera desbloquear las hélices. Si leéis libros, hay también otra teoría, ¿no? O se comenta que dicen los técnicos, los entendidos, que se podían lo que podían haber hecho había sido hacer una voladura controlada del timón y con las hélices a todo trapo, o sea, irse a ver. El caso es que no se hizo. De hecho, Lutyens ya sabía que estaban condenados. Esto mandó además, o sea, no mantuvo silencio. Bueno, no mantuvo silencio en ese sentido bastante charlatán, siendo un tío bastante, parece ser, seco y hosco, ¿no? No mantuvo el silencio cuando hundió el Hood. O sea, hizo una transmisión de cerca de media hora, y aquí, una vez que vio el impacto, o sea, pues envió un mensaje al Führer diciendo que lucharían hasta el final, poder no de la Marina alemana. El caso es que, bueno, si ya había muchas unidades británicas buscándole, todavía les dio facilidades. El caso es que a partir de ese momento, sabiéndose que el barco está
aunque está intacto en lo que es su armamento bueno, tiene una serie de problemas que es no puede maniobrar, falta de combustible, no va a poder repostar. El Prinz Eugen se separa y llegará felizmente a la costa francesa, a las bases alemanas, ¿vale? Y bueno, pues se produce la batalla final. Entonces, pues bueno, los primeros que cazan al Bismarck pues son dos acorazados además que tienen a mí siempre me han llamado la atención. La primera vez que lo vi dije que feos son. De hecho creo que tenían fama de ser muy feos. El Rodney, que tenía la artillería principal, la tenía toda a proa, ¿vale? Y tal. El King George, lo tengo aquí un poco, permitirme la chuletilla, el King George 5. Y luego, pues, dos de los cruceros que habían estado persiguiendo cruceros, el Norfolk y el Dorset. El caso es que, bueno, el combate comenzó prácticamente a las 10 de la mañana y prácticamente en 20 minutos, media hora, el Bismarck, tuvo tal cantidad de impactos, o sea, que prácticamente, estaba, lo que es la superestructura estaba totalmente destrozada, ¿vale? O sea, es aquí. Bueno, esta foto de aquí, este es el Rodney disparando al fondo en llamas. Este de aquí, ese es el Bismarck, ¿vale? Es un mar oscuro, mar osco, ¿vale? Vaya por delante que el Rodney, siendo un acorazado un poquito más viejo, se construyó en los años 30 y tal, tenía una artillería principal de 406 milímetros, o sea, un poquito con más calibre que la del Bismarck, pero adolecía de un montón de cosas, coraza, maniobría, pero bueno, voy a repetir, eran 2 contra 1 más, además había la flotilla de destructores del capitán de navío Bian, que bueno, que también, pues como que lo que ocurren estas cosas, como una jaudía de perros, pues bueno, intentaron torpedearle. El Bismarck, aún así, vamos a decir, se auto hundió. A ver qué pasa. Ya está, se auto hundió. Es decir, el Bismarck, vamos, es otra estadística que me sorprendió. Pues bueno, ¿cuánto fueron disparados? Que no impactos, pues 380 proyectiles del Rodney, 339 del King George, 527 del Norfolk, o sea, 254 del Dorset. Bueno, una barbaridad. O sea, el caso es que el barco alemán, además salir de frente y no poder maniobrar, solamente podía utilizar las torres de proa, que prácticamente a los pocos minutos de comenzar el combate, o sea, quedaron eliminadas, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, el Bismarck, el final del Bismarck es que se ordena que se abran los grifos de fondo y el barco realmente es autohundido por su propia tripulación. Esta foto de aquí, que es bastante curiosa, esto es la artillería principal del Rodney, ¿vale? O sea, veas como están 1, 3, 6, 9 cañones colocados a popa. Mira el tamaño de los marineros comparados con los cañones, ¿vale? Y esto de aquí, pues es, bueno, oye, para lo que es la época está bien, es el Bismarck, o sea, hundiéndose, ¿vale? O sea, en el horizonte, y tal. ¿Qué ocurrió con la tripulación? Bueno, os diría que la tripulación eran más de 2.000 marineros, incluye el Estado Mayor de Lutyens. Bueno, esta es una foto famosísima, son los barcos británicos que vamos recogiendo a los supervivientes. O sea, de hecho, se estima que a lo mejor cerca de 800, 700 marineros alemanes cayeron al agua. O sea, a lo mejor hubo 4. O sea, claro, bastante. Al final solamente sobrevivieron, creo que son unos 110, creo que es la cifra. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, en ese sentido, o sea, los contendientes, la verdad, por aquel entonces, o sea, la guerra naval seguía siendo una guerra, vamos a decir, entre caballeros, o sea, y el trato era bueno, a pesar de la mala prensa de que si los submarinos, que si los hundimientos indiscriminados, que si el ametrallamiento de los náufragos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Se observó el periscopio de un submarino que había por la zona. Esto hizo que automáticamente los barcos británicos que estaban recogiendo los náufragos se marchasen y se quedaron en el agua, y vamos, por hipotermia y bueno, murieron, ¿no? De esos 110 hay una historia
El que tenéis al lado pues es bueno, que ya hace un poquito de patria, ¿no? Es el crucero, el buque insignia de la flota española, en aquel entonces el crucero Canarias. El crucero Canarias, el almirantado español, al oír las noticias, salió desde Ferrol el Canarias a recoger los hipotéticos náufragos que pudiera haber. Con mucho prisa que se dio, llegó 3 días después al lugar del hundimiento. Y lo único que encontraron, creo que son 2 o 3 cadáveres de los marinos alemanes del Bismarck. Se recogieron, y bueno, hay esta foto es que no se ve muy bien, ha quedado pequeña, que es un recorte de prensa. El capitán de navío González Aller, que era el comandante del Canarias, los recogió, los envolvió en la bandera alemana y con honores militares se devolvieron al mar, ¿vale? O sea, los 100 y pico marineros del Bismarck supervivientes pues pasaron el resto de la guerra en campos de concentración. Y bueno, pues es cierto que el hecho de que hubiera, no es como el HUD, que quedaron 3, o sea, un grumete, o sea, en este caso pues creo que uno de los miembros del Estado Mayor de Lutyens se ha escrito un libro de la editorial Juventud, que está la que escribe, bueno, está un libro sobre la guerra naval en el Mediterráneo, en el Atlántico, y también os lo recomiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay bastante literatura del Bismarck, además de gente de primera mano que estuvo en el barco, ¿vale? A mí hay un tema que siempre me ha gustado, que son el tema de los pecios. Bueno, pues este es el Bismarck como está hace unos años, hace unos 10, 15 años. El equipo de Ballard, que es una persona, pues bueno, que ha estado detrás del Titanic, pues uno de sus retos fue encontrar al Bismarck. Y bueno, dentro de lo que cabe se encuentra en bastante buen estado, ¿vale? Lo que sí que es cierto, os hago notar, o sea, no está partido del buque ni nada, es que le faltan las torretas principales aquí. Esta es una secundaria, ¿vale? Esta es la prueba. El barco, ya os digo, o sea, no se parte por la mitad, sino al hundirse va cayendo, efectivamente, dando vueltas, y en una de las vueltas las torretas se desencajan, ¿no? Pero bueno, el barco está ahí y obviamente pues nadie más va a bajar. O sea, hay más de cerca de 2.000 marineros. O sea, sabéis que en este caso son sitios que hay que respetar, y no se puede entrar a coger souvenirs, ¿vale? Pero el hundimiento del Bismarck, y con esto quiero acabar, tuvo consecuencias estratégicas importantes. Pues aparte del tema heroico y la batalla contra el HUD y tener a toda la flota británica detrás de él. Y vamos a decir que tuvo 2. La primera fue lo que es el cruce del canal, la operación Cerberus, creo que se llama bien. Es decir, el Prince Eugen llega a Brest, ¿vale? Y ahí se une con los otros 2 cruceros pesados alemanes, el Charles y el Geneseo. Están en una situación, vamos a decir, incómoda. Están sujetos al bombardeo de la RAF, ¿vale? Esto lo que veis aquí, a ver dónde estaba, a ver si lo localizo, es que no se ve muy bien. Aquí está uno de los cruceros, creo que está aquí, uno de los cruceros. Mi vista es mala. Bueno, estaban ahí sujetos al bombardeo de la RAF. Entonces el almirantazgo, el alto Estado Mayor alemán, la Kriegsmarine, que voy a decir a la hermanita pobre del ejército alemán, es decir, obviamente la Wehrmacht era el ejército de tierra del principal, pero obviamente, probablemente porque Göring pesaba más que los almirantes alemanes, se invirtió más en la Luftwaffe que en la marina alemana, con la excepción del tema del arma submarina, ¿vale? Que vamos a decir que fue la solución barata para intentar plantar cara a las marinas aliadas. Entonces se decidió sacar a esos 3 cruceros pesados de Francia. Bueno, entonces hicieron, la verdad es una operación bastante intrépida. De aquí desde Brest, atravesaron el Canal de la Mancha a plena luz, durante unos días, y a plena luz del día, hasta llegar a Alemania, a Wolfenhaven, creo que era aquí, ¿vale? Durante esa raid, ese trial, llamarlo como carrera contra reloj, os podéis imaginar, o sea, lo que ocurrió. O sea, se atrajo a todo
vamos a decirlo, bueno, simplemente a toda la Fuerza Aérea Británica, destructores, lanchas torpedas. No intervinieron unidades pesadas británicas. Por su parte, los alemanes, o sea, intentaron cubrir pues también con la Luftwaffe, con lanchas torpederas. Y curiosamente, aunque encajaron varios impactos, uno de los cruceros quedó bastante dañado, tras el Genesio, porque el Charnos, como sabéis, y hay otro libro ahí también bastante bueno de Galland Book, o sea, acaba sus días en la batalla del Mar del Norte en 1943, hundido por los acorazados británicos, ¿vale? Pues consiguen pasar el canal, o sea, la verdad fue un poco vergüenza para los británicos. No hubo pérdidas importantes para ambos bandos, porque creo que cada uno perdió cerca de 50 aviones. Hubo batallas entre casi aeronavales. Creo que Galland, el aviador, estaba al mando de las escuadrillas alemanas, pero el caso es que consiguieron pasar. Eso fue la primera consecuencia. Consecuencia además esto que hace que prácticamente en el Atlántico queda para los submarinos alemanes, ¿vale? No para las unidades de superficie. Los alemanes intentan más, como os digo, ir hacia centrarse en la guerra con los convoyes que hay en el norte, hacia el frente ruso en Noruega. La segunda consecuencia fue, claro, el miedo que tuvo Hitler a arriesgar el gemelo del Bismarck, el Tirpitz. El Tirpitz se le denominó el rey del norte, pero el rey del norte solitario, ¿no? Aquí lo veis, en el fiordo, está en los fiordos, ¿dónde está? Y bueno, claro, lógicamente, por mucho camuflaje, mucha protección que tuviese, pues bueno, se intentó hundir de miles de maneras. Una de ellas fue pues con submarinos enanos, o sea que fue un desastre para los británicos, no lo consiguieron y tal. Pero al final de todo, prácticamente, creo que fue en 1944, ya que estaba localizado, y además ahí fueron bastante inmovilistas los alemanes. Inmovilistas en el sentido más estricto de la palabra, no lo movieron, o sea, lo fiaban todo a las defensas aéreas que tenían en el fiordo. Pues bueno, bombardeos británicos con unas megabombas, Tallboy, se llamaban. O sea, literalmente lo reventaron, lo hundieron. Lo que veis aquí es la panza para arriba del Tirpitz. El Tirpitz también se hundió en aguas pocas profundas. Bueno, se ha hablado mucho de los marinos americanos de Pearl Harbor, ¿no? De la Arizona, cuando se da la vuelta y que mueren, o sea, se mueren, se van ahogando y no se puede hacer nada. O sea, un barco, o sea, hasta que abres la quilla es complicado. En el Tirpitz ocurrió lo mismo. O sea, dicen que los marinos alemanes se fueron muriendo cantando Deus la Novedades, ¿no? O sea, más de 1000 marinos hasta que se consiguió sacar, ¿vale? Y bueno, esta es la historia del Bismarck y su entorno, el Hood, el Tirpitz y los señores estos que yo creo que hicieron, pues bueno, yo creo que es de los hechos navales, juntamente a lo mejor probablemente con Pearl Harbor, aunque eso es más bien aeronaval, la batalla de Midway, pero en el frente occidental, vamos, en el Mediterráneo, pues bueno, los italianos vamos a decir que no dieron la talla con los británicos. La flota francesa, sabéis que bueno, o sea, estuvo sujeta a las avatares políticos de la Francia de Vichy, el hecho de la destrucción en Mers el Kebir, y bueno, pero vamos, yo creo que es el hecho más relevante en la historia naval de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue un hecho muy puntual, o sea, fue un acorazado, y estamos hablando que la corrida del Bismarck duró prácticamente más o menos 3 semanas en mayo, no duró más, o sea, fue corto pero intenso. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Oye, si queréis ahora ruegos y preguntas, pero que sean fáciles, creo que aquí todos muy, muy serios. La primera. ¿Hubiera tenido Alemania capacidad para cumplir el plan de flota que le propuso a Raeder, que le prometió que la guerra no empezaría hasta el 46? Había varios portaaviones, algún Super Bismarck. Sí, había, efectivamente. Yo honestamente creo que no. Creo que no. Como muchos de las... hombre, en este caso no eran armas alemanas de estas que decían de fantasía, ¿no? O sea, había proyectos y estaba el Graf Zeppelin, o sea, prácticamente estaba hecho. Si se hubiese retrasado la guerra, es cierto que probablemente hubiesen entrado alguna unidad más, pero no hubiesen llegado. Yo creo que hubiesen seguido en desventaja con respecto a las flotas aliadas. O sea, de hecho, Raeder, como sabéis,
a mitad de la Segunda Guerra Mundial es sustituido por Dönitz por las discrepancias que tenía con Hitler. De hecho, estamos hablando del mes de mayo, o sea, y Hitler ya sabía, o sea, que iba a entrar en guerra con Rusia, o sea, y que todos los medios iban de Alemania, ya no digo obviamente del ejército y tal, pero industriales iban a ir al ejército, o sea, y la flota quedaba pues como un poco aparte, aunque se hubiera atrasado. Vamos, yo creo que no. Mi respuesta a tu pregunta es no hubiese podido. A partir de ahí, oye, podemos hacer historia ficción, pero vamos, ya creo que no. ¿Qué es el blindaje todo o nada? ¿El qué? Todo o nada, el blindaje. Pues ahí me pillas, macho, no tengo ni idea. Blindaje todo o nada. Es que he leído... Pues algunos de los presentes ya os digo que ahí el tema para ahorrar peso solamente se acorazan zonas vitales del barco. Ah, bueno, eso sí. Entonces hay zonas que es No, Sí. pero es que he leído que se blindaba la parte central del barco. Bueno, vamos a ver, efectivamente, si tú ves el blindaje, o sea, el blindaje varía muchísimo entre blindaje de torres, blindaje a barbetas, o sea, está. Entonces, efectivamente, y se procura efectivamente ir a las partes vitales. Yo no sé si es lo que te refieres de blindaje todo o nada. Es que he leído, hay un libro de imágenes de guerra de Editorial Almena, del Yamato. Sí, lo han sacado hace relativamente poco, sí. Pues ese pone que la parte central del barco era blindada para proteger la parte... Las partes vitales del barco, sí. Las partes vitales. Pone que protege la sala de máquinas, el blindaje ese. Sí, bueno, es que... Se supone que la sala de máquinas estará en popa, ¿no? No, la sala de máquinas solían estar en la parte central del barco. Estaban en la parte central, no era como fue a borda, o sea, de hecho, vamos, voy a repetir, o sea, si veis una sala de máquinas de un bicho de estos, vuelvo a repetir, yo lo único que he visto ha sido la del Belfast. Aquello me pareció, vamos, o sea, las cavernas de Pedro Botero, es impresionante, pero están en la parte central del barco. ¿Más preguntas? Yo lo que no entiendo es la estrategia alemana. Es decir, crean un buque como el Bismarck, sí, de ese tamaño, y le colocan ese armamento. ¿Qué sentido tiene? O sea, me refiero, sabiendo que otros buques de las fuerzas aliadas tienen incluso los cañones, tenían más diámetros, sí. 420, 4... Sí, los de 406 del Rodney, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo no entiendo qué hagan. Es como, yo que sé, que actualmente Estados Unidos cree un super portaaviones brutal y no lo alimente de un buen material de defensa y de ataque. No tiene sentido. Pero es que tampoco tiene importancia el calibre. No, el calibre no te... implica... Por ejemplo, el Yamato tenía 460 milímetros y los acorazados americanos tenían 406 y era más efectivo que el de... Sí. Entonces no te fíes del calibre. No necesariamente más calibre, más pegada. Sí. Eso por un lado, como comentáis. Luego también es, efectivamente, decir, autonomía, maniobrabilidad, blindaje. De hecho, hay muchas teorías en un momento determinado, por qué Lutyens no se vuelve rápidamente después de hundir el Hood, o sea, incluso, pero no nos olvidemos que el objetivo principal, en este caso, de los acorazados alemanes, no era batirse el cobre con los británicos, como os he dicho. O sea, era hundir el mayor número posible de mercantes aliados. Y de hecho, el Bismarck, ¿por qué iban por parejas? O sea, ¿y por qué se intentó? La idea inicial era que salían los dos cruceros pesados, el Charles y su gemelo, el Genesio, y el Bismarck y el Príncipe. O sea, el Bismarck era atraer a las escoltas de los convoyes y dejar libre al Príncipe Eugen para irlos cazando, ¿vale? O sea, obviamente se buscaba un acorazado, o sea, que soportase el castigo. Bueno, como pruebas, se demostró con el Bismarck en su batalla final, o sea, encajó proyectiles más que la escuadra de Cervera en Santiago de Cuba, ¿vale? Lo que comentáis es, efectivamente, o sea, una cosa que a mí me llamó la atención al principio, decía, coño, pues había el Rodney, que eran un poquito más antiguos, o sea, tenían un poquito más de calibre, pero como barco, o sea, todo el mundo decía, no, o sea, el mejor acorazado hasta ese momento fue el Bismarck, pero no, o sea, su objetivo no era hundir, hombre,
Se hundió el Hood, pues estupendo. Pero su objetivo no era hundir barcos, ¿no? O sea, no era hacer una batalla de Jutlandia. O sea, de hecho, Alemania, la flota alemana, la invasión de Noruega pierde una cantidad de unidades que a partir de aquel momento es difícil. O sea, pierde el pierde, bueno, en la batalla de Narvik pierde, me parece, son 8 o 9 destructores. O sea, es un desastre. Entonces, era otro concepto. ¿Sí? Además, Alemania estaba muy traumatizada la flota por la batalla de Malvinas. En la Primera Guerra Mundial. Sí, con los cazas. Y el Rodney responde a esa política de la persecución. Es un barco exclusivamente de ataque, de caza. No sí, por eso tiene, por eso tiene la disposición de la artillería principal, la tiene toda prueba. Sí, es cierto. La materia de las Malvinas, o sea, fue una montería. Fue en persecución y los fueron hundiendo uno tras otro. Sí, aunque bueno, también hay otras. Hablando de la Primera Guerra Mundial, me acuerdo se hundieron 4 cruceros británicos por un submarino, el Crecy, el Hawke y tal. O sea, prácticamente, o sea, lo que pasa es que, bueno, la flota británica, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también, o sea, encajó duros golpes. O sea, el Princess Wales y el Repulse fueron hundidos por los aviones japoneses. Pero es que era tan enorme, o sea, que esto era un poco. Eran como los soviéticos en el mar, ¿no? O sea, tú les podías hundir barcos y tenían más. Y luego encima, pues entraron los Estados Unidos en guerra con el potencial, o sea, de armamento que tenían, o sea, que producían al final de la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones de escolta salían como churros, la verdad, o sea, que sí, pero efectivamente, o sea, la disposición de la artillería era en ese sentido. Bueno, lo veo así como muy alguien más que quiere hablar de barquitos, ¿no? No, el Tirpitz, aunque no salió a alta mar, retuvo un montón de... Sí que es cierto. La única, ahora que lo comentas, la única vez que utilizó los cañones el Tirpitz en fuego real, o sea que no estaba haciendo prácticas, estuvo bombardeando una base en una isla, es que no me acuerdo por nada, porque además en este caso el Tirpitz no me lo sé. Estuvo, pues no sé si en una de estas islas donde había una estación meteorológica, algo así, en Lofoten al norte. La única vez que empleó su artillería contra territorio enemigo, el resto del tiempo no. Es cierto que lo que dices tú, eso también estratégicamente viene bien, retuvo, o sea, tenían que estar los barcos británicos, estaban un poco al lodo, ¿no? De ver si salía, pero ya os digo, no salió jamás, vamos, o sea, ahí pues falló la estrategia. Es que a partir de ahí, ya os digo, o sea, Hitler le comió la oreja a Dönitz con el tema de los submarinos, las manadas de lobos, pero que luego hubo unos años, o sea, sobre todo en el año 1942, al comienzo de la entrada de Estados Unidos en la guerra, los submarinos alemanes llegaban a la costa norteamericana y hicieron auténticas masacres, ¿vale? O sea, hubo un momento que realmente el tonelaje hundido empezó a hacer pupa. Pero posteriormente, con el tema de los avances tecnológicos, o sea, por mucho que los alemanes hicieron unos snorkel, o sea, para no tener que estar mucho tiempo en superficie, aún así iba por delante la tecnología aliada, y al final de los últimos años de la guerra, la flota submarina alemana, o sea, prácticamente acaba diezmada, ¿no? O sea, antes tú tenías los ases de submarinos, o sea, que tenían 20, 30, 40 barcos, o sea, hundidos. O sea, si veis las estadísticas de los submarinos alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente, o sea, salían y se hundían, o sea, hundían 1 o 2 barcos y les cazaban al poco tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, si ese esfuerzo que se dedicó a la flota de alta mar se hubiera dedicado a submarinos, hubiera cambiado. Yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Los submarinos no. Vamos a ver, cuando tú tienes el poder, vamos a decir, ¿qué es lo que construye? O sea, yo en este caso el arma submarina es importante, pero no es definitiva, me explico. O sea, las flotas hoy en día y antes, o sea, el acorazado dio paso al portaaviones, ¿vale? Entonces, o sea, los rusos, por ejemplo, o sea, que tenían una economía muy dependiente en la Segunda Guerra Mundial de la ayuda americana. O sea, y posteriormente cuando empieza la Guerra Fría, o sea, los rusos no tienen capacidad para hacer grandes barcos. Entonces se dedican a lo barato, a lo fácil,
a los submarinos. Es cierto que al cabo de muchos años acaban con monstruos tipo Kursk, y el Kursk no era de los más grandes, el que se hundió, no era de los más grandes, ¿vale? La clase Oscar, creo que eran enormes. Y tal, el almirante Kuznetsov es un portaaviones ruso, yo creo que aparece a cabo de, bueno, prácticamente a finales del siglo XX. Entonces, ¿a dónde voy? Es decir, si tú quieres dominar el mar, tú tienes que tener, como los americanos, portaaviones nucleares. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos ahora mismo? O sea, y aquí nos metemos en temas de geoestrategia que, bueno, eso ya son palabras mayores, porque son cosas, vamos. Están construyendo portaaviones. Sí. O sea, entonces, el arma submarina es necesaria, absolutamente necesaria, pero bajo mi punto de vista, y por repetir, no soy un experto en guerra naval, es complementaria, ¿vale? O sea, tú tienes que unir, o sea, la idea inicial que os he dicho, tú tenías que unir un acorazado, el Bismarck, unos cruceros, unos destructores y un portaaviones, el Zeppelin. Eso nunca llegó a producirse, pero se han producido uno. O sea, mirar la cantidad de portaaviones de Task Force que tenían los americanos en el Pacífico, ¿no? O sea, yo creo que ahí la estrategia... Bueno, tampoco es que tampoco le quedaba otra, uniendo una intervención con otra. O sea, la industria alemana ya no daba más de sí. Entonces, ¿a qué se fue? Pues entre comillas, a lo barato. Lo que pasa es que, bueno, los submarinistas, los capitanes de submarinos alemanes, yo creo que es uno de los perfiles más dignos de admiración, yo creo que hay en la Segunda Guerra Mundial. Hablo en términos generales, no hablo solamente de Günther Prien, hablo de cualquiera de los que hay, que incluso que hundieron más que Prien. Pero vuelvo a repetir, el arma submarina no lo consiguió ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda tampoco, no consiguió doblegar el esfuerzo de guerra aliado. Bueno, oye, pues lo he dicho, pues muchísimas gracias por venir. Si no tenéis ninguna